La década del 70, Víctor, es una década obviamente muy convulsa, muy ideológica, muy comprometida con el socialismo. Era toda una moda ser un intelectual, ser socialista, marxista. De alguna manera es una década a la que tú perteneces, la década del 70. Sin embargo, de la década del 70 al 2010 ha pasado mucha agua por este río. ¿Tú crees que la evolución poética de la década del 70 hasta la actualidad se ha afianzado en la poesía el compromiso social, el compromiso de convertir a la poesía en un instrumento de transformación, ideologización y sensibilización social? Bueno, eso es lo natural, ¿no? Recuerda que la superestructura obedece a los cambios de la infraestructura. Te pongo un ejemplo sobre esto. En Tumán había unos árboles inmensos que son milenarios. Había un señor que defendía los árboles dando su vida incluso. Pero un buen día parece que vinieron sus hijos y le dijeron, papá, vamos a hacer aquí una casa de 3 pisos. Y créeme, tuvieron que tumbar el árbol. Y ese señor se enfermó. Cuando yo conversé con él me dijo, el peor crimen que han podido hacer es botar mi árbol. Y es que el poder político, el poder económico, los que nos dominan, los que nos controlan, los que hacen lo que ellos, lo que quieren, lo que hacen con nosotros, lo que les da la gana, no son nada estúpidos. Encontraron que nuestra generación era muy racional, muy analítica, muy crítica, muy bebedora de libros, muy confrontativa. Entonces será una dimensión fuerte para ellos, un peligro muy fuerte para ellos. Entonces ellos traman una involución del futuro y comienzan a trabajar a través de la televisión, la radio, los periódicos, todos los medios de comunicación, una pseudocultura, unos atractivos en qué ocupar el tiempo del joven, en qué hacerlo gozar más, de qué manera que él se sienta más tranquilo, y asusaron con la cerveza y todas las ramas de los licores que hay, y los cigarrillos, y bueno, pues no, los hoteles que ahora hasta en Navidad se llenan de mujeres a decir viva Jesús ahí, ¿no? Y no porque ellas lo quieran, sino son víctimas de una de las visiones que el poder político tiene, idiotizar a los jóvenes, que no sean lectores, que no sean analíticos, que no sean críticos, sino que sean serviles, comodines arrastrados. No por las puras surge Cornejo. Cornejo surge para apoyar al pensamiento neoliberal del individualismo, del arribismo, donde se está haciendo creer que la persona debe ser autosuficiente, autosuficiente para poder salir adelante. O sea, ¿cierto? Para poder salir adelante. Entonces, como verás, no es la juventud la que ha echado por borda toda la simiente que ellos han recogido, sino que recuerda los 10 años de Fujimori, que decían que la política es por acá, que la política no, que no la política. Y es más, el señor Vargas Llosa, con la cual lo único que yo puedo decirle que tiene de bueno es la técnica al escribir, que dijo, la política es una mierda. No, pues maestro, ese señor no ha entendido que la política es una ciencia social y que la política es una especie de mancomunación de forma de pensar, de analizar, de idealizar, de sugerir sugerencias y hacer soluciones. Y los que de alguna manera hacen que la política tenga una mala práctica son los que hacen política, los que asumen la política como profesión o como visión. Yo soy un ser eminentemente político, porque si no lo fuera sería un chancho o un burro, ¿no es cierto? Un animal irracional. Ahora, no tengo partido político, eso ya es otra cosa, pero mi ideología política es eminentemente social, ¿no es cierto? Entonces, la burguesía nacional y el imperialismo norteamericano ha dado lo último toque para idiotizar a la juventud latinoamericana y mundial. Esa raíz de la política neoliberal. El TLC es eso, es subordinación, es opresión. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es decir a los jóvenes, oh, no te dejes arrastrar. Fíjate cómo es posible que permitan en la televisión para las mujercitas, ¿qué dicen? ¿Quieres conquistar al hombre de tus sueños? Llama al número tal, tal, tal y se cumplirá tu ilusión. ¿Qué le van a hablar ahí? Le van a hablar de convertirse en una máquina de placer.
que hay dos hombres parados en la televisión y ahí preguntan, ¿su pasaporte? Los señores dicen, acá está, que son cervezas. Ah, pasaporte, entre, y adentro hay mujer y dice cerveza. Conclusión del mensaje, cerveza, mujer, hombre, igual sexo. Es esa la visión educativa, entre comillas, sanguinaria, que está haciendo. Oye, esos medios de comunicación nos matan lentamente, pero seguro. Mejor sería que cojan un balazo y nos maten y no nos malogren toda la manera de pensar, nuestras emociones y nuestros sentimientos. En otras palabras, nos están convirtiendo en animales que se tienen que procrear más por placer que por una necesidad biológica. Entonces, a mi modo de entender, el 40% de la culpa lo tiene el joven, porque no es capaz de asumir una investigación profunda de su realidad, pero el otro tanto por ciento que no cuenta en lo que estoy diciendo es obra dirigida, ambicionada, planificada del gran poder económico y político nacional e internacional a través de Estados Unidos. Indudablemente el proceso histórico de la globalización ha llevado al mundo, ha arrastrado a los jóvenes, a los adultos, a todos en general, a un sistema de consumismo. Y eso también ha llevado a una alienación, ha llevado a un proceso de descomposición y anomia social en los jóvenes, principalmente con respecto a la lectura, a la literatura. Pero yo te hago una pregunta, Víctor. ¿Qué con respecto al rol, al perfil, al papel, al compromiso del escritor como intelectual frente a la comunidad? ¿Qué de aquel perfil que actualmente nos lleva a muchos escritores, a muchos poetas, a dar la imagen de esa pseudo bohemia, esa imagen de beodos escandalosos en las calles? Bueno, pues el gran dramaturgo Bertolt Brecht dice, ¿no? Para que no seas un mono ni un loro, tienes que ser consciente de la realidad y la época en que te ha tocado vivir. Entonces supone de que nosotros los que nos dedicamos al teatro, la pintura, al arte en general, la poesía, tenemos una responsabilidad de decir, de hacer lo que decimos o de decir lo que hacemos. Entonces, si es que yo me he dejado capturar como una víctima para ser un alcohólico más, para ser un bebedor más de las grandes empresas, lógicamente que un alumno o un amigo que me admira por haber escrito poesía o por escribir poesía, me ve tirado en la calle o haciendo pulseras en la calle, lógicamente que él ya no va a creer así más. Lógicamente que la imagen que él ha ido creándose se rompe. Y esa es la gran responsabilidad. Hay de aquellos que están viendo en el licor, que según dicen hace muchos años atrás, que es una manera de que las musas lleguen a tu cerebro y a tu alma y te hacen más poeta. Hay de aquellos porque están creyendo en un cuento que probablemente lo han contado en los barrios más bajos de la moral y la ética, ¿no? Porque no es así. Simplemente está buscando un pretexto para hacer uso de lo que el poder consumista le ha hecho asumir una necesidad que no es necesaria, beber hasta embriagarse al extremo. Es una víctima más del sistema. Creo que no tiene las agallas de llamarse poeta, de llamarse pintor, de llamarse músico, porque no es capaz de solucionar un problema del sistema consumista. Por lo tanto, ¿qué ejemplo puede dar a través de la poesía, a través de todos o de cualquier otra manifestación que ve? En otras palabras, no rechazo a las personas que escriben y hacen ese uso de licor exagerado, porque son seres humanos, pero sí los llamo a que reflexionen. ¿Es ese realmente el ejemplo que tenemos que darle a los jóvenes? ¿Por qué luchamos? Por los jóvenes. ¿Qué son los jóvenes? El futuro del país. Y si luchamos por el futuro del país, no podemos de ninguna manera estar haciendo cualquier otra cosa que no sea el de cuidar nuestra imagen. No digo que soy San Pedro y San Pablo, ni nadie lo va a hacer. Tenemos errores tras de nosotros, tenemos muchos errores. Si no hubiera cometido errores, no estuviera conversando contigo de esto. Si no hubiese hecho daño a nadie, no estuviera conversando contigo de esto. Si no hubiera despreciado a nadie, no estuviera conversando contigo de esto. Si no hubiera en algún momento sido tentado por amigos que también escribían poesía para emborracharlo, no estuviera hablando de esto.
pero no puedo ya solucionar nada de lo malo que he hecho. Lo único que me queda es aprender, reflexionar y ser cada día mejor.